Vale, esto sí que os sirve tanto para contabilidad como para tributario, ¿vale? Os quiero decir que estos ejercicios son bastante interesantes, no solamente para esto, sino para lo otro también. No se suelen meter mucho en la contabilidad con el tema de tributario, ¿vale? Pero estos supuestos es los típicos, ¿vale? Que en principio no debería de fallar si sale en el examen del tercero. Dice, la sociedad LASA, cuyo periodo impositivo coincide con el año natural, transmite el 1 de enero del ejercicio X un terreno que tenía valorado contablemente en 3 millones de euros. El precio de venta de dicho terreno es de 5 millones de euros, acordándose el siguiente calendario de cobro. 2 millones y medio el año de la venta, 1.250.000 el 1 de enero del X más 1 y 1.250.000, ¿vale? El 1 de enero del año X más 2. Determinar las implicaciones fiscales de dicha operación en cada uno de los ejercicios indicados de acuerdo con el artículo 11 de la Ley del Impuesto de Sociedades. Bueno, ¿qué te viene a decir el artículo 11 de la Ley de Impuestos de Sociedades? Pues bueno, porque tú puedes optar, ¿vale? En vez de tributar el beneficio el año de la venta, digamos, por el principio del devengo, lo que vas a tributar el beneficio fiscalmente es por el principio de caja. Quiere decir, conforme te entran los cobros, tú tributas, ¿vale? Está el devengo, que sería el año que se produce el beneficio. Si tú no dices nada, pues evidentemente tributarías por el principio del devengo. Se supone que a Hacienda le interesa, porque tú pagarías, digamos, el beneficio ese año, el año de la venta. Si tú optas, digamos, por el beneficio del principio de caja, que es lo que más o menos te viene a decir en el artículo 11, pues tributarías en función de los cobros. Tú cobras tanta cantidad, pues en función de esa cantidad que vas cobrando, vas tributando. ¿Sí? Vale, pues vamos viendo esto. Y esto lo que está diciendo aquí, dice, determinen las implicaciones fiscales de dicha operación en cada uno de los ejercicios. Vale, como digo, el principio, el artículo 11 lo que te viene a decir es que es una opción, ¿vale? Si el obligado tributario quiere aplicar esa opción, pues tributaría por el principio de caja. Quiere decir, en vez del devengo, que es la fecha de la venta, ¿vale? Pues tributaría en función del principio de caja. Quiere decir, conforme le va entrando el dinero. Y es hacer por una especie, como si fuera una regla de 3. Vale, de todas formas vamos a sacar los datos, ¿vale? Y ahora después veis de dónde sale esto. Vale, dice al principio lo siguiente. Dice, la sociedad LASA, cuyo periodo impositivo coincide con el año natural, transmitió el 1 de enero del X0 un terreno que tenía valorado contablemente en 3 millones. Se supone que ya tenía en la contabilidad, pues vamos a suponer que tiene los 210, terreno y bienes naturales, terreno y bienes naturales. Lo tiene contabilizado por 3 millones. 3 millones, ¿vale? El precio de venta de dicho terreno, se supone que el precio de venta son 5 millones. Precio de venta serían 5 millones, ¿vale? Vale, 5 millones, acordándose el siguiente calendario de cobros. Quiere decir, estos 5 millones se va a cobrar de forma siguiente. Se supone que 2 millones y medio el año de la venta, luego 1.250.000 en el año X más 1 y luego 1.250.000 en el año X más 2, ¿vale? Y aquí está diciendo determinen las implicaciones fiscales si aplica el artículo 11 de la Ley de Impuestos de Sociedades. Como digo, el artículo 11 es aplicar el principio de caja. El principio de caja quiere decir que yo tributo los beneficios, ¿vale?, en función de los cobros. Esto en contabilidad, si tú no dices eso en contabilidad, bueno, esto en un examen, la contabilidad tampoco tiene que ver con el tributario, ¿vale? Pero es para explicarlo para que vosotros lo entendáis. En un examen nosotros lo que hacemos es lo siguiente: la 210, terreno y bienes naturales, ¿vale? Aquí ponemos por un lado una parte que se cobra, sería la parte que se cobra, sería banco, y lo otro pues sería un crédito a corto plazo y un crédito a largo plazo por enajenación de inmovilizados, ¿vale? Estos son terreno y bienes naturales, esto serían 2 millones y medio el día de la venta, créditos serían 2 millones y medio, o sea, 1.250.000 sería a corto plazo y a largo plazo sería 1.250.000, ¿vale? Y aquí, pues un beneficio, la 771, beneficios procedentes del inmovilizado material, ¿vale? Se supone que todo esto de aquí suma 5 millones, tendría un beneficio aquí de 2 millones. Entonces, si yo no digo nada, se aplica el principio del devengo. Quiere decir, esto va a la cuenta de resultados, por lo tanto yo tendría que pagar por 2 millones de euros, tendría que pagar en este caso
o sea, el beneficio te tributaría por todo el beneficio, el principio del devengo, quiere decir el año que se produce la venta. Ahora, si yo me acojo al artículo 11, ¿vale? Pues yo esos 2 millones tendría lo siguiente, hacer como una regla de 3 cada año. Pues sería el año de la venta. El año de la venta, pues yo aquí sería. Si 5 millones se supone que son 2 millones de beneficios, ¿vale? Pues aquí 2 millones y medio X. Por lo tanto, haces como una especie de una regla de 3, ¿vale? Se supone que aquí, el primer año, como es la mitad, se supone que sería 1 millón. Por lo tanto, yo tributaría por 1 millón ese año. ¿Sí? El año siguiente, el X más 1. El año X más 1, puede hacer lo mismo, una regla de 3. Si 5 millones son 2 millones de beneficios, como yo aquí estoy cobrando 1.250.000, sería X. ¿Vale? ¿Vale? Como si se supone que un 25% me quedaría aquí, X se supone que sería 500.000. Y por último, el año X más 2 sería para hacer lo mismo. Se supone que sería 5 millones, 2 millones, ¿vale? 1.250.000 X. Por lo tanto, X sería 500.000. Por lo tanto, lo que estoy haciendo con el artículo 11 es difiriendo la tributación, repartiendo la tributación en 3 años. En vez de tributar, digamos, todo el año de la venta, los 2 millones, lo estoy repartiendo en los 3 años, que son los 3 años de la caja, o sea, los 3 años que yo cobro. El primer año solamente pagaría 1 millón, el segundo año tributaría por 500.000 y el tercer año tributaría por otros 500.000. ¿Vale? Y eso se le aplica en el artículo 11. Claro, esto es optativo, quiere decir, si tú no dices nada, evidentemente te van a soplar 2 millones, te los va a meter de beneficio. Si tú te quieres acoger a esto, pues evidentemente te acoges al principio de caja y solamente te metería el primer año 1 millón, el segundo año sería 500.000 y el tercer año serían 500.000. ¿Sí? ¿Cómo que todo? ¿Cómo que? Sí. No. Esto tú eliges de esta operación de aquí. Esto es una operación de venta, una operación a plazo. Claro, es que esto es una operación a plazo. Cuidado también porque esto es una operación a plazo. Se considera una operación a plazo aquella en la cual el último pago se supone que sea mayor a un año. Que esto no es solamente, es para este tipo, es decir, que en todo no aplicaría el principio de caja, ¿entiendes? ¿No? Sí. Efectivamente, me quiero acoger al criterio de caja. ¿Por qué? Porque se supone que una operación a plazo quiere decir que los pagos sean mayores a un año. El último pago sea mayor a un año. Por lo tanto, tú te puedes acoger esto de aquí. Quiere decir que si hace otra operación, no te, el principio de devengo. Efectivamente. Si tú haces una venta de cliente o lo que sea, principio de devengo. Sí, que aquella operación, claro. Efectivamente. En este caso, claro, ahora estoy votando por ello. Una operación a plazo se supone que es aquella que el último pago se supone que es mayor a un año. Quiere decir, mayor a un año. En este caso tienes aquí una a un año y otra a 2 años. Quiere decir que el último pago es mayor a un año. Por lo tanto, se considera una operación a plazo. Por lo tanto, te puedes acoger al artículo 11. Pero solo en esta operación. Si tú haces una venta de clientes, no. Una venta de clientes, este cobra 90 días y tú tienes que soplar. Si le haces la venta a lo mejor en diciembre y él te paga en febrero, tú tienes que soplar y te lo metes en la contabilidad. ¿Entiendes? Decir, no te puedes acoger a esto. Esto estamos hablando que sería una operación a plazo, quiere decir, como en este caso una venta de un inmovilizado y los plazos, pues se han puesto varios plazos, ¿vale? Por lo tanto, te puedes acoger a esto, ¿vale? Esto lo que está haciendo aquí es repartiendo la carga fiscal, esto de aquí lo está repartiendo en 3 años, ¿vale? Sí, 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 sí. Una operación a plazo. Claro, si no, en principio tú no puedes aplicar a cualquier operación, pues si no todo el mundo se acogería a la... Efectivamente, es lo que te estaba diciendo, si tú facturas en diciembre, tú tienes que tributar por ello en diciembre, no vas a esperar a que te cobre. En la contabilidad normalmente se aplica el criterio general, el criterio del devengo, no el criterio de caja. Pero hay ciertas operaciones, ¿vale?, que te permiten aplicar el criterio de caja. Se supone que tú a un cliente no le vas a dejar que te pague más de un año. Por eso son operaciones específicas de venta de inmovilizado, operaciones gordas, entiéndelo.
¿vale? Normalmente todo un cliente no lo va a dejar que te pague más de un año, ¿entiendes? ¿No? Por lo tanto, ahora si tú vendes un inmovilizado, pues a lo mejor sí. Pues pactas con el que te compra, pactas varios plazos y ya está, pues para que la operación sea más, que luego también pueda financiarse, ¿entiendes? Un poco. Pero una venta de un cliente o un pago a un proveedor, no te van a dejar un año. Sí. Pero periodificaciones de qué, contable o periodificaciones del impuesto a sociedades. Vale, lo que sea, por ejemplo, un seguro, ¿no? Vale, un ingreso. Vale, sí. Es que ajustes fiscales, en principio, tú no tienes que hacer ningún ajuste fiscal, tú te estás sometiendo a la ley. Claro, es que la ley, efectivamente, claro, claro, porque tú lo que estás haciendo ahí aplicando el primer control. A ver, si tú no periodificas, estás incumpliendo la ley. ¿Entiendes o no? ¿Vale? Porque tú estás imputando en cada ejercicio los ingresos y los gastos que corresponda. Periodificar una norma contable. O sea, por ejemplo, un seguro, tú lo que estás haciendo, tú puedes comprar, imagínate que tú ahora contratas un seguro a final de año, te cuesta el seguro a lo mejor 2.000 euros, tú te metes 2.000 euros de gasto. Claro, si te pillan lo estás haciendo mal. Tú no tienes que hacer ningún ajuste, se supone que tú en la contabilidad debes de regularizar, ¿entiendes? Y eso ya, ese gasto es deducible fiscalmente. Sí, sí. Ese gasto es deducible. ¿Entiendes? No, ¿vale? Otra cosa, efectos de IVA. El IVA sí es verdad que no te lo puedes meter. Es que una cosa es la ley, lo que te dice en la ley general tributaria, ¿vale? Te manda según los gastos deducibles depende de la normativa, te manda la normativa de cada impuesto. O sea, por ejemplo, en IVA, si no tienes factura no te puedes deducir. Ahora, en impuestos sociales y en IRPF no necesitas la factura. La factura es, como dice la ley general tributaria, es un modo de una presunción. Quiere decir que es un modo que te sirve, pero si, por ejemplo, tú llevas la factura, te hace una inspección, tú llevas la factura a la inspección y el inspector te dice que no está de acuerdo con esa factura, no te sirve como medio de prueba. Digamos que es entre comillas que sí, pero si no está de acuerdo, me voy a otra cosa. Quiere decir, por ejemplo, tienes que demostrar, por ejemplo, el ingreso por el banco o el pago por el banco. Tú justificas eso y ya lo tienes, o contrato. Sin embargo, el IVA no. La ley de IVA es más estricta. La ley de IVA no te permite. O sea, la ley de IVA te manda al reglamento de facturación. Quiere decir, como tú no tengas una factura en condiciones, no te puedes deducir IVA. Sin embargo, digamos, el impuesto social es más a menos. Es decir, tú, vale, me tienes la factura, pero es que si no tienes factura me da igual. Preséntame el justificante del pago por el banco. Por eso me sirve. Yo me puedo deducir un gasto perfectamente con mi cuenta corriente. Son los gastos que tengo ahí. Claro, si está, que la factura no necesita. Ahora, si quieres deducirte IVA, no. La ley de IVA es más estricta, te manda también al reglamento de facturación. O sea, tienes que tener una factura con los requisitos del artículo 6 y 7 del reglamento de facturación, si no, no te permite deducirte IVA. La factura no te vale, es más estricta. Que si tu IVA no te sirve con las cuentas bancarias, tu IVA le presentas, es que tengo aquí un pago que le he hecho por 500 euros, eso no te sirve. Necesito una factura, sin embargo, en impuestos sociales sí, o en el IRPF también, ¿vale? Porque son menos estrictas, pero sin embargo, para deducirte un IVA no, un IVA necesita una factura en condiciones, que es decir, con todos los requisitos que existe el reglamento de facturación, si no te puede deducir IVA. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale. Bueno, pues esto como digo solamente se aplica para operaciones a plazo, ¿vale? Quiere decir, aquellas operaciones que se supone que los últimos pagos son mayores a un año, quiere decir, si tarda más de un año, como en este caso, se considera una operación a plazo, por lo tanto me puedo aplicar esto de aquí, que esto de aquí aplica el principio de caja, es distribuir, digamos, la parte impositiva, o sea, la carga fiscal, en 3 años, que es lo que está haciendo aquí. El primer año paga una cosa, el segundo año paga otra cosa, el tercer año paga otra cosa. Por lo tanto, está distribuyendo la carga fiscal en 3 años. ¿Vale? Vale, pues eso sería el primero. Nos vamos con el siguiente. Dice el siguiente: la empresa A durante el ejercicio X20, X17 tiene contabilizados los siguientes apuntes contables. Un gasto por el deterioro de acciones de otra empresa española B de 20.000 euros, porcentaje de participación en B del 10%. Un gasto de retribución de acciones sin derecho a voto por 10.000 euros.
un gasto por una sanción, 5.000 euros, deterioro de créditos por importe de 5.000 euros, habiéndose declarado al deudor en concurso, pérdida de 15.000 euros derivada de la transmisión de valores representativos de la participación en el capital de unas entidades que han sido adquiridas por una entidad del mismo grupo de sociedades, según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Determine la base imponible teniendo en cuenta que durante el 20X17 el resultado contable ha sido de 100.000 euros. Bueno, pues esto parecía la contabilidad, solamente que aquí no te dice si es un gasto deducible o no un gasto deducible. Se supone que eso deberías de sabértelo tú porque te has estudiado la ley de impuestos a sociedades. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir haciéndolo poco a poco y vamos a ver si os acordáis de esto o os suena algún gasto de esto. ¿Vale? Aquí no tenéis que las diferencias temporarias positivas o negativas, ¿vale? Esto no tenéis que hacerlo aquí, eso está en la norma 13. Aquí lo que estáis viendo es la ley de impuestos sociales, el reglamento de impuestos sociales. En ningún sitio te dice que tienes que contabilizar un ajuste positivo en una 474, diferentes ajustes, o sea, activos por diferentes temporales. Eso te lo dice en la resolución del ICAC, ¿vale? Y en la norma 13 del Plan General de Contabilidad, pero aquí no está aplicando eso. Aquí está aplicando la ley de impuestos sociedades y el reglamento del impuesto de sociedades. Quiere decir que aquí se hacen ajustes extracontables, positivos o negativos, ¿vale? Pero no podéis guiarlo aquí por poner, sí, esto se llevaría la 474 a la 479, activo por diferentes temporales, no, eso se utiliza en la contabilidad, ¿vale? Aquí tenéis que decir si un ajuste positivo o un ajuste negativo. Y no entrar si es permanente o es temporario, porque eso se da en la contabilidad, no en la fiscalidad, ¿vale? Quiero decir que estos son supuestos del tercero, no son supuestos de la contabilidad, por lo tanto no mezcléis los términos, ¿vale? No mezcléis los términos, ¿vale? Son cosas distintas. Aquí no podéis meter diferencia permanente, poner aquí, esto es una diferencia permanente, esto es una diferencia temporaria positiva. No, porque eso son normas contables, eso no te dice, en la ley de impuestos sociales, en el reglamento de impuestos sociales no te dice nada de eso. Aquí tenéis que decir, pues el artículo en el cual se supone que estaría regulado, si es gasto deducible o no gasto deducible y el ajuste que tienes que hacer. Y en función de eso luego, pues partir del resultado contable y llegas a la base imponible, ¿vale? Vale, pues vamos a ver aquí. Vale, pues dice lo siguiente. Dice, la empresa durante el ejercicio que tiene contabilizado los siguientes puntos contables. Pues empecemos. El gasto por deterioro. Tenemos aquí un gasto por deterioro. Gasto por deterioro de otra empresa por 20.000 euros. Vale. Se supone que son 20.000 euros, ¿vale? Y dice que el porcentaje de participación es de un 10%. Vale, ¿a alguien le suena esto? ¿A alguien le suena esto o no suena? Hay que hacer algún ajuste. Bueno, esto pues en principio si queréis pues lo podéis analizar igual que hemos hecho antes. Aquí tenemos gasto contable, bueno, o gasto contable, se supone que serían 20.000. Gasto fiscal. ¿Alguien se acuerda de lo que nos dice la norma con respecto a esto? Bueno, si la participación se supone que era mayor a un 5% en el artículo 15, se supone que es un gasto no deducible. Artículo 15, ¿vale? Artículo 15 en el apartado B. Vamos a verlo. Como la participación se supone que es mayor a un 5%, se considera que no es un gasto deducible.
Vale, pues vamos a lo que nos dice el artículo 15. Dice el 15, gastos no deducibles. Estos artículos los tenéis que saber, sobre todo para la práctica, ¿vale? Porque es muy típico que te pongan todas estas cosas. Vale, dice el apartado B. El apartado B, no, el H, creo que el H. El H, D, el F, G, el H, he puesto el B. Vale. Imposible derivado de deuda. Dice aquí, creo que el H, los gastos financieros derivados del pedido positivo, derivados de las deudas con entidades del grupo, con independencia de resistencia, obligaciones de formular cuentas anuales. Usted no es. Los donativos, el mismo grupo de sociedades, por ciento. Aquí está, el J. No, este no es. Vamos a ver los gastos correspondientes, el importe. Los gastos financieros, servicio. Los gastos de la no he visto yo esto. Sí. Puede ser que en el 13, puede ser que en el 13 gasto no deducible. Aquí está, efectivamente. El 13 en el punto 1, vale. Dice aquí, no serán deducibles, ¿vale?, los siguientes pérdidas por deterioro o crédito. Las correspondientes a créditos destinados, los correspondientes a créditos adeudados por entidades de derecho público, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre la existencia y cuantía. Las correspondientes a los créditos adeudados a personas vinculadas, salvo que esté en situación de concurso se hayan deducido la fase de la ley concursal, las correspondientes estimaciones globales de riesgo de insolvencias clientes deudores. Reglamentariamente se establecerán normas relativas a circunstancias determinadas de deducibilidad, de dotación de deterioro de los créditos morosos, de los posibles insolvencias de los deudores de las entidades financieras y los concernientes al impuesto a las pérdidas para cobertura de estado de riesgo. Dichas normas resultan igualmente de aplicación a la relación de la deducibilidad de las correcciones valorativas por deterioro de valor de instrumentos de deuda para su temporalidad, que poseen fondo de titulación y fondo de titulares activa y el pasiva. Las pérdidas por deterioro señaladas, que no dice aquí nada de esto del artículo de los 10%. No he visto eso. Creo que este dice que no serán deducibles, vale, creo que este, no serán deducibles las pérdidas por deterioro de valor representativo a participación del capital en los fondos propios de entidades respecto a las que se den las siguientes circunstancias: que en el periodo impositivo que se registre el deterioro no se cumple el requisito
establecido en la letra A del apartado 1 del artículo 21, que eran un 5%, o me parece que eran 20 millones o algo de eso. Que en el caso de la participación del capital a los fondos propios de entidades no residentes en territorio español en dicho periodo de importe cumpla el requisito del apartado B. Vale, creo que el 21.1 era 5%, el 21. Vale. El 21. Están exentos los dividendos de participación de beneficios de entidades cuando se cumplan los requisitos siguientes. Que el porcentaje de participación directa e indirecta en el capital de los fondos propios de entidades sea al menos el 5% del valor de adquisición de la participación, o sea superior a 20 millones. Vale. Entonces, este artículo no era adecuado, ¿vale? Sería el 13.2, ¿vale? Que a su vez te manda al artículo 21. Vale, luego como el porcentaje de participación es un 10%, se supone que es mayor al 5%, sería no deducible. ¿Vale? No deducible. ¿Sí? Por lo tanto, aquí gasto fiscal sería 0. Dime. Es que te dice que tiene una participación, si te va al supuesto, decía, en el supuesto te decía un gasto por deterioro de acciones de otra empresa española de 20.000 euros, porcentaje de participación del 10%. ¿Vale? Por lo tanto, aquí en este caso, la norma te manda el 13, te manda el artículo 21. El artículo 21 se supone que es un 5% o un 20%. Como es mayor al 5%, se considera como un gasto no deducible. ¿Sí? Vale. Entonces, aquí tendríamos un ajuste positivo, 20.000. Aquí no tenéis que poner diferencias temporales ni permanentes ni nada de eso, ¿vale? Solamente ajustes positivos o ajustes negativos. ¿Sí? Vale. Nos vamos al siguiente. Un gasto de retribución de acciones. El 2, el B, o el punto 2, me da igual. Gasto de retribución de acciones sin derecho propio. Sin derecho a voto. Sin derecho a voto. Si acordáis, esto se llama una cuenta de gastos. ¿Os acordáis o no? Vale, ¿esto qué? Esto tendríamos aquí gasto contable. Gasto contable se supone que son 10.000. Gasto fiscal. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Os suena de algo que las retribuciones de fondos propios no son deducibles? ¿O no suena? Efectivamente, las retribuciones de fondos propios no son deducibles. Esto es una retribución de fondos propios, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de llevarlo a la cuenta, esto si os acordáis, se recogía en una cuenta una 66 a una 507, creo que era, cuando eran, digamos, este tipo de activos, ¿vale? ¿Sí? Que sea una cuenta de gasto. Entonces, gasto fiscal 0, ¿vale? Artículo 13, no, el 15, 15A. 15A de la ley del impuesto de sociedades. La retribución a los fondos propios, no son deducibles. Por lo tanto, aquí tendría un ajuste también positivo por 10.000. ¿Sí? Vale, un gasto por una sanción. Esto siempre sale en todas partes. Gasto por una sanción, ¿qué? ¿Es deducible o no deducible? Ya sabéis que las sanciones, los recargos del artículo 27, el 28 de la Ley General Tributaria, todo eso, ¿vale? No son gastos deducibles, ¿vale? También el artículo 15. Por lo tanto, la sanción. Tenemos gasto contable de la sanción son 5.000. Gasto fiscal, 0. También está esto en el artículo 15 de la Ley del Impuesto de Sociedades, ¿vale? Ya sabéis que las sanciones, los recargos y todo eso, ¿vale? No son gastos deducibles. ¿Sí? Vale, por lo tanto aquí tendría otro ajuste, un ajuste positivo por 5.000. Aquí no tenéis que poner diferencias temporales ni diferencias por... Eso está en la contabilidad, ¿vale? Esto es ajuste positivo, ajuste negativo. Vale, siguiente. Deterioro de crédito. El D, el C, el D. Deterioro de crédito.
5.000. Habiéndose declarado el deudor en concurso. Se supone que está declarado en concurso. ¿Esto qué? Gasto contable 5.000. Gasto fiscal. ¿Alguien se acuerda de esto? Efectivamente, se supone que un gasto es deducible. Son 5.000. Por lo tanto, sería el artículo 13 de la Ley del Impuesto de Sociedades. Por lo tanto, no ajuste. Aquí no procede ningún ajuste. ¿Sí? Vale, siguiente que tenemos por ahí. Dice por aquí, crédito por deterioro. Dice aquí, pérdida de 15.000 euros derivada de la transmisión de valor representativo a participación en el capital de una entidad que ha sido adquirido de una entidad del mismo grupo de sociedades, según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Vale, ¿esto qué? Pues aquí, el C, el D, el E. Esto sería una pérdida de 15.000 por periodo derivada de la transmisión de valor, Vale. Derivada de la transmisión de valor de la participación en el capital de una unidad que han sido adquiridos por una entidad del mismo grupo. Se supone que lo que están haciendo es transmitiéndose ahí un resultado negativo de una empresa del grupo a otra. ¿Eso qué? Efectivamente no es deducible. Hasta que no salga de ese grupo, ¿vale? No es deducible. En realidad no se está transmitiendo porque sigue estando en el mismo sitio. Lo único es que ha pasado de una empresa A a una empresa B, que al final todas pertenecen al mismo grupo. Por lo tanto, al final la pérdida se la está pasando de una empresa a otra. Pero es el mismo grupo, ¿vale? Por lo tanto, no sería deducible. Sería, hasta que no salga de ese grupo, no es deducible. Gasto contable se supone que son 15.000. Gasto fiscal, 0. Como os digo, hasta que verdaderamente, como se están transmitiendo, lo que está haciendo es transmitiendo la pérdida de una empresa a otra. Hasta que no salga de ese grupo de empresas, no va a ser un gasto deducible, porque en realidad no se está transmitiendo eso. Lo que se está haciendo es pasando los gastos de una empresa a otra, ¿vale? Pero en realidad no se está vendiendo porque queda dentro del mismo grupo, ¿vale? Esto estaría en el artículo 11.10 de la Ley de Impuestos de Sociedades. Artículo 11.10. Quiere decir que las pérdidas cuando se transfieran. 11.10. Por lo tanto, aquí tendría también un ajuste positivo por 15.000. ¿Vale? Está en el mismo grupo. Hasta que no salga de ese grupo, ¿vale? No se contabiliza la pérdida. No se, contablemente no es deducible. Porque sigue estando en el mismo grupo. Es como que se cambia, digamos, es que como que se ha meneado, ¿vale? Ha hecho un movimiento, pero al final, a efecto del grupo de consolidación, cuando tú tienes que hacer la consolidación del grupo, es lo mismo. Quiere decir, en vez de estar en A, está en B. Pero al final sigue teniendo el mismo sitio. Quiere decir que no ha salido del grupo. Vale, entonces, una vez que tenemos ya esto, pues es hacer lo que partimos del resultado contable y le metemos los ajustes todos aquí, pero no le metemos ni diferencias temporales ni nada de eso, ¿vale? Por lo tanto, partimos del resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio aquí te lo estaban dando, era de 100.000. 100.000. ¿Vale? Ya pues lo vais metiendo los distintos ajustes que hemos visto, ¿vale? Pues tenemos por aquí ajuste por deterioro de valor. Deterioro de valor, que eran 20.000. Luego, más ajustes que tenemos aquí. Ajuste por retribución de acciones sin voto. Retribución de acciones sin voto, que nos salió también, que eran 10.000. Más cosas que tenemos por ahí. Ajustes por transmisión de valores. Ajustes por transmisión de valores. Que tampoco, como no ha salido del grupo, ¿vale? Se supone que serían 5... no, ajustes por transmisión de valores era de 15.000. Y nos falta otra más por ahí, que era la de la aportación, la sanción, ¿no? Ajustes por la sanción, porque había otra que no tenía. Ajustes por la sanción que serían de 5.000, ¿vale? Sumo todo esto y esto me salía la base imponible. Se supone que la base imponible serían 150.000. 150.000. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer el siguiente, el 3. Que el 3 es completo. Bueno, es completo. Quiere decir que está aquí también. Vale, dice el 3. La sociedad minesa contabilizó en el ejercicio X
gastos financieros netos por un importe de 800.000 euros. El beneficio operativo de dicho año ascendió a 2 millones de euros. En el año X1 la entidad miniesa registró gastos financieros netos por un importe de 1 millón de euros, siendo su beneficio operativo de 6.000 euros. Y luego en el año X2 la entidad miniesa incrementó su endeudamiento ascendiendo los gastos financieros netos a 4 millones de euros. El beneficio operativo de dicho ejercicio es de 8 millones de euros. Se pide, determine, de acuerdo con la ley 27/2014 de impuestos a sociedades, la incidencia de los hechos descritos para calcular la base imponible de la entidad miniesa en los ejercicios X más 1 y X más 2. Bueno, vamos a sacar aquí los datos, ¿vale? Y vamos viendo después a ver lo que nos dice la ley. Esto se trata de aplicar el artículo 16 de la ley de impuestos a sociedades. Le echamos un vistacillo a lo que nos dice y luego resolvemos. Vale, aquí tenemos lo siguiente. Dice, la sociedad miniesa contabilizó en el ejercicio X1. Vale, tenemos aquí el año X, ¿vale? En el año X tenemos gastos financieros netos. Gastos financieros netos se supone que son 800.000. 800.000, ¿vale? Beneficio operativo. Beneficio operativo. Ahí la ley te define cómo se calcula lo que se llama el beneficio operativo, que aquí en principio te lo están dando. No creo que es un examen, ya sabes que no dejan calculadora. Tampoco te va a poner, son operaciones que son fáciles. Beneficio operativo de dicho año ascendió a 2 millones. Vale, 2 millones. Luego, en el año X más 1, año X más 1, gasto financiero neto, ¿vale? Gasto financiero neto se supone que sería 1 millón. ¿Vale? 1 millón, siendo su beneficio operativo de 6 millones. Beneficio operativo 6 millones, ¿vale? Vale, y ya por último tenemos aquí año X más 2. El año X más 2, gasto financiero neto, se supone que son 4 millones. 4 millones, ¿vale? Y el beneficio operativo serían 8 millones. Vale, y te está pidiendo aquí la incidencia. Esto está en el artículo 16, vamos a echarle un vistazo, artículo 16 de la ley del impuesto a sociedades, ¿vale? ¿Alguien se acuerda lo que decía el artículo este o no? Efectivamente. Efectivamente, artículo 16, ¿vale? Vale, dice límites en la deducibilidad de los gastos financieros. Aquí te están dando gastos financieros. Dice aquí, los gastos financieros netos serán deducibles con el límite del 30% del beneficio operativo. Por lo tanto, ese sería el límite. A estos efectos se entenderá por gastos financieros netos el exceso de gasto financiero respecto al ingreso derivado de la cesión a terceros de capitales propios devengado en el periodo impositivo, excluido aquellos gastos que se refieren a la letra G, H, I. Bueno, esto es lo que te explica aquí lo que son los gastos. En principio nosotros lo tenemos aquí. Y luego también te habla ahí cómo se calcula el beneficio operativo. Dice, el beneficio operativo se determina a partir del resultado de explotación. Esto no creo en un examen, ¿vale? Aquí, pues, para la teoría sí, evidentemente te lo tendrás que saber, ¿vale? Pero en la práctica no te van a poner a calcular el beneficio operativo, ¿vale? Es muy raro. Y ahora te habla aquí que en todo caso serán deducibles gastos financieros netos por un periodo, netos del periodo positivo, por un importe, en todo caso, serán deducibles gastos financieros netos del periodo por un importe de 1 millón de euros. Por lo tanto, tenemos, según el artículo 16, en principio sería el 30% del beneficio operativo, ¿vale? Y en todo caso, 1 millón. Eso es lo que nos dice el artículo 16. Y después dice que los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción podrán deducirse en los periodos impositivos siguientes conjuntamente con los periodos impositivos correspondientes y con el límite previsto en este apartado, ¿sí? Por lo tanto, si te queda algo pendiente, lo puedes aplicar en los ejercicios siguientes. Luego dice aquí, el apartado 2, en el caso de que los gastos financieros netos del periodo impositivo no alcanzara el límite establecido en el apartado 1 de este artículo, la diferencia entre el citado límite y los gastos financieros netos del periodo se adicionará al límite previsto en el apartado 1 de este artículo respecto a la deducción
de gastos financieros netos en los periodos impositivos que concluyen los 5 años inmediatos y sucesivos hasta que se deduzca dicha diferencia. Bueno, pues con esto ya en principio podríamos hacer el supuesto. Nos vamos al primero. Aquí hacemos el 30% de 2 millones. ¿Vale? ¿Sí? El 30% de 2 millones serían 300 y 300, 600.000. ¿Sí? Vale, y la norma dice que en todo caso se puede aplicar 1 millón. ¿Qué importe se aplicaría en ese caso? A ver, sin miedo. 800.000, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? 800.000, claro, son gastos financieros netos. 600.000, dice la norma en todo caso. Quiere decir, sería el mayor de los dos. ¿Entendéis decir o no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo hago esto de aquí, sería un 30%, serían 600.000, pero como la norma te dice aquí que en todo caso quiere decir que tú puedes hasta 1 millón. Como tiene 800.000, pues se coge el mayor de los dos, el límite el mayor de los dos. ¿Cuál es el mayor en este caso? 1 millón. Como yo tengo 800.000, yo puedo aplicar 800.000. ¿Sí? Vale, por lo tanto, el límite dice que la norma en todo caso. En todo caso, 1 millón. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, como 1 millón está por encima de 600.000 y los gastos financieros que yo tengo son 800.000, pues se supone que se puede deducir 800.000. ¿Vale? Como digo, artículo 16.1 de la Ley de Impuestos de Sociedades. ¿Esto se ve o no se ve? Sí, ¿no? Vale, pues ahora nos vamos al segundo y hacemos lo mismo. El segundo sería el 30% del beneficio operativo, que son 600.000, ¿no? Vale, si yo hago el 30% de 6 millones, serían 300.000, 3 por 6, 1.800.000, ¿no? 1.800.000, ¿sí? Vale, 1.800.000 está por encima de 1 millón, ¿no? Por lo tanto no tendría ningún problema, pero claro, la norma dice, tengo ahí gastos financieros netos por 1 millón, por lo tanto me puedo aplicar 1 millón. ¿Estamos de acuerdo o no? Vale. Por lo tanto, como tengo aquí los gastos, bueno, en todo caso, 1 millón, ¿vale? Como yo tengo 1 millón de gastos financieros, pues se supone que se puede deducir, ¿vale? 1 millón. 1 millón, ¿sí? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Qué me quedaría a mí aquí pendiente que lo puedo adicionar en el punto 2? Pues sería la diferencia. Bueno, esto sería para el punto 2, ¿vale? Ahora después lo vemos, ¿vale? La diferencia, me quedan aquí, sería, yo se supone que me puedo aplicar 1.800.000, sin embargo, solamente me ha aplicado 1 millón, quiere decir que me quedan aquí 800.000. Que ahora veremos a ver con esos 800.000 lo que pasa, ¿vale? Ojito con esto, vamos a ver lo que pasa con esos 800.000, ¿vale? Dime. Claro, si tú no te puedes aplicar, digamos, imagínate que tú tienes 1.800.000 y solamente te puedes aplicar 1.600.000, te quedan 200.000. Los otros 200.000 se supone que te puedes aplicar al año siguiente. ¿Sí? Pero ahora viene, vamos a ver el caso siguiente, ¿vale? Porque, digamos, estos 800.000 los puedes adicionar para los años siguientes. Vamos a ver el siguiente caso. Este de aquí. Hacemos lo mismo. 30, estamos en el caso aquí más 2, el 30% de 4 millones, no, de 8 millones, perdón, el beneficio operativo son 8 millones. Vale, el 30% de 8 millones, ¿vale? Se supone que sería 2.400.000, ¿no? 3 por 8, 24, ¿no? Vale, 2.400.000, ¿vale? La norma dice que en todo caso, 1 millón. Vale, como 2.400.000 se supone que es mayor, ¿vale? Y a mí me quedan aquí 4 millones, ¿vale? Pero claro, ahora vamos a leer el apartado 2, dice, en el caso de que los gastos financieros netos, quiere decir gastos financieros netos, que son en este caso 4 millones.
4 millones. Estamos en el artículo 14.2. Dice, en el caso de que los gastos financieros netos del periodo no alcanzaran el límite establecido en el apartado 1, quiere decir que esto se supone que es inferior a 2.400.000, ¿vale? De este artículo, la diferencia entre el citado límite y los gastos financieros netos del periodo impositivo se adicionarán, ¿vale?, al límite previsto en el apartado 1 de este artículo, respecto de la deducción de los gastos financieros netos de periodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos, hasta que se deduzca dicha diferencia. Por lo tanto, aquí en este caso, ¿vale?, yo me estoy metiendo aquí 4 millones, sería menor a 2.400.000, quiere decir que me quedan aquí todavía 1.600.000, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que yo tengo aquí del año anterior, tengo 800.000, que se supone que me los puedo adicionar aquí. Por lo tanto, yo este año, en el año X más 2, ¿vale?, serían 2.400.000 más 800.000, que son los que me quedan también pendientes aquí. ¿Sí? ¿Se ve? Esto no se ve. Y aquí serían, estos serían 3.200.000. ¿Qué pasa con el resto? El resto, que serían 4 millones menos 3.200.000, serían 800.000. El resto, 5 años inmediatos. Quiere decir, tengo 5 años para poder metérmelo. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Claro, te manda el artículo 1. Claro, esto que aquí que te queda aquí, estos 800.000, se supone que tiene 5 años. Pero aparte de eso, si tú al año anterior estás dejado algo sin aplicar, como esto de aquí, dime. Sí. Claro. Claro. Efectivamente. ¿Vale o no? ¿Sí o no? ¿Vale? Y luego ya lo que ahí me queda, se supone que me lo puedo repartir en los 5 años siguientes, que son los 800.000 que me quedan. ¿Sí? Aquí me sobran 800.000, estos 800.000 lo puedo incluir en el año siguiente, que es el siguiente, el X más 2, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa? Que yo tengo ahí 4 millones, me puedo deducir 2.400.000 más 800.000, que eso es lo que la adición, digamos, del año X más 1, ¿vale? Serían 3.200.000, pero claro, yo tengo 4 millones, ¿qué me sobran aquí? 8 millones, 800.000, esos 800.000 lo puedo repartir en los 5 años inmediatos y sucesivos, ¿sí? Ya para el año siguiente pues tengo ahí 800.000 que me los puedo aplicar también. ¿Sí? Todo esto está en el artículo 16.1 y 16.2. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Bueno, pues estas cosas podéis encontrar en el examen perfectamente, ¿vale? Ya calcular el beneficio operativo, pues ahí te lo define. Yo que sé hasta qué punto pondría eso, ¿vale? Pero esto sí te lo pueden poner perfectamente, ¿vale? Y tenéis que saber, pues, aquí lo que te dice el artículo 16. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve o no? Vale, pues cuidado con el límite del millón, ¿vale? Porque esto en todo caso, ¿vale? Quiere decir, cuidado con esto. Esto en la contabilidad nunca se ha puesto tampoco, ¿vale? Pero bueno, no se han metido con esto en la contabilidad, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que también que existe, ¿vale? Pues si un caso les da por ponerlo aquí en la contabilidad, pues también no se puede aplicar todo, hay que tener cuidado también, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí por hoy, ¿vale? Para la semana que viene, el que quiera venir al examen, ¿vale? A las 4, en principio, ya cada uno lo quiera, meteré los 10 temas de economía, ¿vale?
Y de tributario, pues los que nos queda hasta el final. Si alguno no puede estudiar tributario, como para la semana siguiente voy a escribir temas, pues bueno, pues podéis aprovechar la semana esta para estudiar economía y contabilidad, y la semana que viene pues repasáis los 8 temas que voy a meter de tributario para escribir, ¿vale? Quiero decir, por si os parece mucho. Como no sé, es que esto ya, se supone que a esta altura ya la gente debería, el que está en condiciones de aprobar, debería de ese repaso, ¿vale? Pero bueno, ya cada uno por lo que podáis, ¿vale? Y ya está, el que quiera venir. Yo a las 4, de 4 a 5 y media hacemos el examen. El que no quiera venir al examen, para las 5 y media os venís, ¿vale? Para el que no quiera venir al examen, ¿sí? La semana siguiente escribiré temas y a partir de ahí pues ya vamos centrándonos más en el primero, segundo, ¿vale? Ya el que quiera estudiar más del primero, que estudie más del primero. En principio se supone que el examen va a ser a principios de septiembre, ¿vale? Si lo han publicado los sindicatos, existe una probabilidad alta de que sea más o menos por esa fecha. Quiere decir que no va a haber, porque ya es que ya se tiene, porque el 26 se habla que sean agentes y así sucesivamente, ¿vale? Quiere decir que ya las fechas tienen que ir tomando posiciones porque hay que alquilar, o sea, quiero decir que hay que reservar cosas. Entonces, claro, tienes que planificarte, ¿entendés? ¿No? ¿Entendés lo que quiero decir? Que ya estas fechas no creo que tampoco haya muchos cambios, porque si no tienes que moverlo todo, ¿me entiendes? No? Porque a lo mejor, si tú te examinas el 26, a lo mejor el 6, la semana siguiente, que el fin de semana, a lo mejor se examinan otros, la semana siguiente se examinan otros, la semana siguiente se examinan otros, por lo tanto ya que es difícil que se muevan, ¿entendéis? ¿No? Porque ellos también tienen que reservar cosas y cada semana pues se va haciendo unos exámenes, ¿vale? Por lo tanto, pues ya sabéis que más o menos eso es lo que tenéis encima de la mesa, ¿vale? Por lo tanto, aprovecháis y estudiad lo que podáis y ya está. Bueno, pues ya está, nos vemos la semana que viene, ¿vale? El que quiera venir al examen a las 4, el que no quiera venir al examen a las 5 y media empezamos la clase, ¿vale?